definirían el fracaso? ¿Qué es fracasar? Un error de cálculo. Bien. No lograr lo que querés. No lograr lo que uno quiere. Bien. Cuando algo sale como no lo pensamos o como no lo esperamos. Muy bien. Ustedes saben que hay muchos personajes brillantes e interesantes en la vida social que han trabajado este tema del fracaso, ¿sí? Por ejemplo, les pregunto, Messi agarra la pelota y se encamina a ponerla en el punto penal. ¿Qué expectativa tienen ustedes? Que no pasa lo que pasó. La expectativa es que la pelota entre en el arco, ¿sí? Pero a veces pega en el travesaño y sale afuera, ¿sí? ¿Es un fracaso para Messi errar este penal? Y sí. La expectativa de él y nuestra era que la pelota entre dentro del arco. Ni que pegue en el poste, ni que pegue en el travesaño, ni que la ataje el arquero, ni que vaya afuera. Muy bien. Así que en cierto modo es un fracaso para quien ejecutó el penal. Pero hay otros deportistas. Hace poco vi un discurso de Roger Federer, eximio tenista. Miren, en la historia del tenis mundial es el tercero en el ranking de los campeonatos más importantes que ha ganado en el tenis. Primero está Djokovic con 24 torneos, le sigue Nadal con 22 y tercero está Federer con 20. Ganó y es reconocidísimo. En un discurso confiesa esto, con estadísticas en la mano, nada de estar inventando. Dice, ¿ustedes creen que yo gané mucho? Y sí. Ahora, ¿saben? Hice un cálculo de cuántos puntos gané en mi vida y cuántos perdí. ¿Saben cuánto gané? Y yo esperaba un 80, 90. 54% de mis puntos gané. ¿Saben cuánto perdí? 46% de los puntos que jugué los perdí. Y con todo eso ganó 20 campeonatos. Otro basquetbolista, Manu Ginóbili, nuestro, ganó acá en Argentina, fue a Europa, triunfó en la Liga de Europa, fue a Estados Unidos, triunfó en la NBA, parte de la generación dorada de Argentina, medalla dorada, ¿sí? Juegos Olímpicos, excelente. Estaba hablando y dice, la verdad, yo siempre perdí más de lo que gané. Soy reconocido, la gente me dice que yo soy un ganador, pero yo fracasé más veces que las que tuve victorias. Es más, dice, alguna vez hablando con Michael Jordan, basquetbolista de la NBA, súper estrella, basquetbolista más valioso de la conferencia este, la oeste, de todo. Michael Jordan participó de 15 temporadas, dice Manu Ginóbili. ¿Sabes cuánto ganó? 6. Es el más grande, ganó 6. Las otras 9 se volvió a su casa habiendo perdido. Y yo no creo, dice Ginóbili, que se haya vuelto contento, No creo que Michael Jordan, pero perdió más de lo que ganó. Sin embargo, es la estrella. Es el representante del éxito en el básquetbol. La gente fracasa más de lo que acierta. Nosotros fracasamos más de lo que acertamos. Y esto me parece algo interesante para pensar a la luz del pasaje que vamos a leer, ¿sí? Y estemos atentos a esta cuestión del fracaso en este Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 6, que voy a leer para ustedes. Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría y los milagros que hace?
¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí, entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Si uno mira el Evangelio de Marcos, los capítulos anteriores, los 5 capítulos anteriores a esto, se da cuenta que Jesús ganó en todo. En términos futboleros, la descoció. ¿Sí? Empieza en el capítulo 1, llama a pescadores y los convence, y los pescadores dejan sus redes y lo siguen. Va a un templo, enseña, la gente se queda admirado de cómo enseña, de cómo la gente aprende. Y en esa misma enseñanza se levanta un espíritu, Jesús lo reprende, le gana la batalla, libera el hombre. Capítulo 1. Capítulo 2. Está en una casa. 4 personas descuelgan a un enfermo paralítico en medio de esa casa llena de gente. Jesús a ese paralítico le perdona los pecados y lo hace ir con la camilla bajo el brazo. Entró con la camilla y sale caminando de esa casa con la camilla bajo el brazo. Sigue. Jesús sana a otras personas. Al atardecer viene gente donde Él está y Él los sana. Expulsa demonios. Enseña y la gente se admira y entiende. Enseña acerca del reino de Dios con parábolas simples. Y la gente entiende, la gente de su época, entiende perfectamente qué es el reino de Dios. Está con sus discípulos, sana y libera a un endemoniado que tenía como un montón de demonios. Le pide a los discípulos que crucen al otro lado, se encuentran en medio de una barca, en medio del lago, aparece una tormenta y ese Jesús le habla, a ver si entendemos. Le habla al viento y le dice: calladito la boca, señorcito. Y el viento le hace caso. Y le dice al mar: te me quedás quietito. Y el mar le hace caso. Termina ese episodio y Jesús va caminando. Una mujer le toca el manto y queda sanada. 18 años enferma, hemorragia. Queda sanada. Jesús dice: ¿quién me tocó? Todo el mundo te toca, vamos, de caravana, le dicen los discípulos. No, alguien me tocó. La mujer dice: yo te toqué. Jesús dice: por tu fe has sido sanada. De camino viene un funcionario y le dice: mi hija está muriendo. Va a la casa de ese funcionario y resucita a la hija. La descoce Jesús. Lo que nos está presentando Marcos es que Jesús es Señor de todo, Señor de los demonios, Señor de la creación, Señor de la muerte, Señor de la enfermedad, Señor de la resurrección, Señor de la enseñanza. Pero, capítulo 6. Después de todo esto, Jesús va a Nazaret, la tierra que lo vio crecer, la tierra de su infancia. Y ahí empieza nuestro texto. Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Va a Nazaret, donde lo conocen. Era ese muchacho que jugaba con los terneritos a la siesta. Era el que puso los marcos de las puertas porque era albañil y constructor de aberturas con su padre. Y las puertas que puso están todavía en las aldeas y en las casas cercanas a Nazaret. La gente lo conoce porque sus hermanos están acá con nosotros, sus hermanas cocinan con nosotros. Va al lugar en donde Jesús tiene su pertenencia, su aldea, su clan familiar. Allí es conocido, pero es el mismo en cierto sentido
pero no es el mismo en otro sentido el que llega esta vez a Nazaret. Llega y el sábado comienza a enseñar en la sinagoga. La sinagoga era un lugar en donde se reunían los judíos a hacer básicamente tres cosas: orar juntos, leer las escrituras y alguien explicaba las escrituras. Y el jefe de la sinagoga tenía la potestad de invitar a una persona a que explique la escritura. Andá a saber por qué Jesús fue ese que después de que se leyeron la escritura se paró y empezó a hablar para interpretarlas. Eso es el versículo 2. Comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados. Claro, piensen, ¿quién era Jesús para esa gente que estaba en la sinagoga de Nazaret? El albañil, el constructor, el hermano de, el hijo de, el de la siesta con los terneritos, el que le ayudaba a la mamá, el que le ayudaba al papá, el que tenía su clan familiar. Ese era Jesús. Muchos se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió ciertas cosas? Ahí uno se da cuenta que la gente está recibiendo a alguien hijo de su tierra, pero que suena diferente ahora. ¿Qué pasó con se pregunta la gente. ¿De dónde aprendió estas cosas? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría? ¿Cómo es que ahora enseña la ley? ¿De dónde aprendió esto? ¿Dónde estudió teología Jesús? Se pregunta la gente de Nazaret. ¿Con qué maestro lo hizo? ¿En dónde? ¿Cómo es que hace los milagros que hace? Se ve que la gente de Nazaret se había enterado de muchas de estas cosas que Marcos relata antes de este capítulo 6. Pero si para nosotros es el che pibe que andaba acá entre nosotros, es conocido de la aldea, ¿cómo es que ahora hace milagros? ¿No es el carpintero? El hijo de María, su mamá se llama María, nosotros sabemos quién es la mamá, dicen la gente de Nazaret. Es hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él, termina el versículo 3. Claro, nosotros hemos tenido el gusto de conocer o de escuchar por lo menos algo de un tal Albert Einstein, que decía que es más difícil romper un prejuicio que un átomo. Los prejuicios son ideas fijas que uno se hace de los otros y de uno y de la relación entre los otros, uno y el mundo. Y esto es lo que está sucediendo en el texto. La gente tiene el prejuicio de lo conocido de Jesús. ¿Jesús quién es? Un carpintero. ¿Puede un carpintero enseñar la ley? No, no cierra. Es otra persona. El que enseña la ley debe ser otro. ¿Quién es? El hermano de Judas. Pero el hermano de Judas no hace milagros. Por lo tanto, no es. El prejuicio congela a las personas, las ata, porque también tiene que ver con la autopercepción. La percepción de los demás, pero la percepción de uno mismo también. Si es uno igual que nosotros, ¿cómo ahora se va a parar a enseñar la ley? Si nació de acá, ¿cómo ahora va a hacer milagros? Si a lo conocemos y sabemos y lo tenemos bien fichado, ¿cómo que ahora hace estas cosas? Y el prejuicio de la gente de Nazaret hace que no pueda reconocer como nuevo estatus de Jesús. Nuevo Jesús que aparece en la aldea. Jesús que es como el otro, pero que tiene otras cosas diferentes. Por eso la gente de su Nazaret, de su pueblo, su clan familiar, su lugar de pertenencia, no cree en él. Versículo 4. Jesús les dice algo muy fuerte, leído en el contexto de un judío
la Palestina del primer siglo, lo que Jesús le va a decir es algo muy fuerte. Estas son las palabras de Jesús. En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Fíjense que por lo que dice Marcos, el estatus que Jesús quería que la gente conozca ahora de él era el de profeta de Dios. Era alguien que hablaba en nombre de Dios. Jesús estaba con esta actitud diciéndole, sí, yo soy el que trabajé con mi papá, el carpintero, y los marcos que puse están todavía en tu casa. ¿Está bien? Sí, yo soy el hijo de María. Claro que sí. Sí, yo soy el muchachito que andaba por estas montañas color terracota llenas de tierra y con pocos arbustos cerca de Nazaret, con los animalitos de mi clan familiar. Sí, ese soy yo. Pero ahora les vengo a hablar como profeta de Dios. Les vengo a hablar en nombre de Dios. Y eso es lo que ustedes no están abiertos por sus prejuicios a ver. Quieren congelarme con aquel que conocieron, pero yo ahora vengo, en nombre de Dios, a hablarles del reino de Dios. Y esto es lo que hacía el profeta Jesús y lo que fue a hacer a esa sinagoga, en su pueblo. Claro, la gente no pudo reconocer al profeta en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Entonces, yo diría que Jesús fracasó. Y aquí vuelvo al principio, al tema del fracaso. Jesús habrá tenido la expectativa de un regreso con gloria a su pueblo. Les quiero contar lo que estoy haciendo. Quiero que sepan por dónde va mi vida. Quiero que ahora vean esta nueva versión de Jesús. ¿Y en qué ando? ¿Y qué negocios me ocupan en este momento? Los negocios de mi Padre, los negocios del reino de Dios. Entonces les voy a hablar del reino de Dios. Les voy a contar, les voy a enseñar la ley y voy a tratar de que ustedes se acerquen a Dios. Y Jesús fracasa. En su propia tierra, entre su gente conocida, entre sus parientes. Es lo que dice el texto bíblico. Durísimo, ¿eh? Durísimo. Ese Jesús que Marcos nos ha presentado en los 5 capítulos anteriores, que la descosió. Justamente Marcos me parece que coloca estratégicamente este pasaje para que nosotros entendamos la situación. El Señor de la creación le habla al mar, le habla al viento, resucita gente, sana gente, enseña y la gente entiende, sabe lo que es el reino de Dios. Sana a paralíticos, sana a leprosos, sana a endemoniados. Jesús tiene victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. ¡Pumba! Va a su tierra. Fracasa. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste el que está planteando Marcos aquí! Y qué fuerte para la vida de Jesús también. Sigue el versículo 5. Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Todos los milagros que hizo antes. En su pueblo no pudo hacer allí ningún milagro. Y el texto lo explica. Porque estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Miren, de otros lados los venían a buscar, se enteraban lo que Jesús sanaba y la gente venía y se le ponía en la puerta de la casa donde estaba. Lo acompañaban, lo perseguían. Esta mujer que toca el manto, este funcionario público que va y le pide que estás... La gente le iba y le pedía. En su pueblo no pasa eso. Dice que solo puso las manos sobre unos pocos enfermos y los sanó. Nadie vino. Nadie quiso decirle, che, tengo este problema, ¿me podés ayudar? Tengo un hijo que está enfermo, tengo una tía que está enfermo, mi mamá está endemoniada. Nadie.
¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué texto! ¡Qué situación! El victorioso Jesús, el Señor de la creación, de la resurrección, de la muerte, de la vida, de la enfermedad, de la salud, el Señor de la enseñanza, el Señor del reino, que en su pueblo nadie se le quiere acercar para ser sanado. Que en su sinagoga lo objetan a partir de sus prejuicios y le dicen, pero ¿y vos de dónde te crees que podés hablar estas cosas? ¿Y dónde aprendiste vos? ¿Y qué chapa tenés? ¿Y qué título te dieron? ¿Dónde nos perdimos de tu vida que ahora sos este? Y Jesús fracasa en su propia casa, en su propio pueblo. Fracasa como predicador, fracasa como profeta de Dios, fracasa en eso que en otros lados es tan valorado, que es justamente lo que dice Jesús en el versículo 4. En todas partes se honra un profeta. Eso es lo que le ha pasado a Jesús. En todos los lugares donde voy me honran y me reconocen profeta de Dios. Menos en mi propia tierra, entre mis parientes y en mi propia casa. Estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Y el asombro de Jesús tiene que ver con las expectativas que tenía. Yo pienso que Jesús fue para regresar con gloria a su pueblo. Como regresan Di María y Messi después de ganar una Copa Mundial acá. ¿O no? Claro, y se arma todo el revuelo que se arma y la gente los espera, pasen en helicóptero, en una lancha o como sea. Claro, un regreso con gloria. Después de haberla descosido por el mundo. A Jesús le pasó eso, pero nadie. Al contrario, prejuicios, objetar lo que él era, no tener fe en él. ¿Qué tema este de los prejuicios, no? ¿Qué tema esto de el fracaso? Por eso empezamos esta predicación hablando sobre el fracaso. Saramago dice que la victoria tiene algo que es peligroso, que uno cree que es eterna, pero nunca es eterna. Nunca es eterna. No siempre uno gana. Michael Jordan dice lo mismo. Ginobili dice lo mismo. Federer dice lo mismo. Y están acostumbrados a jugar, Están acostumbrados a jugar. Son reconocidos. Quiere decir que el fracaso es parte de nuestra vida. Tenemos que admitirlo. Las derrotas son parte de nuestra vida. Las pérdidas son parte de nuestras vidas. El asunto es qué hacer frente al fracaso. ¿Qué hacer frente a las derrotas? ¿No? Y lo lindo que dice este pasaje que termina diciendo que Jesús siguió predicando en las aldeas cercanas. Después de esto que le pasó, fuerte supongo, fuerte para él, fuerte para digerir, lo que hace Jesús es seguir predicando. Y el texto que sigue, ¿saben qué hace Jesús? Junta a varios de sus discípulos y le dice, ustedes van a ir a predicar. Ah, sí, ustedes van a ir a predicar. Y le da unos consejos para que vayan a predicar y anunciar el reino de Dios. Esto que él hizo en Capernaum y en Nazaret, ¿sí? Y los envía de 2 en 2. Ese es el texto que sigue. Y permítanme pensar que lo que hizo Jesús fue aprender de su fracaso. Crecer a partir de su fracaso. Tener una oportunidad de superarse a partir de esta derrota. Porque miren lo que hace. Sigue predicando y envía a otros predicadores. Tal vez a otros para que vayan a su Nazaret, ya que él no fue bien recibido en San Nazaret y es tan bien recibido en otro lado, tal vez mandará a otros a Nazaret, porque a otros tal vez lo reciben mejor. Como no tienen prejuicios sobre estos otros que llegan, tal vez los escuchan más. ¿Y él a quién se dedica? A aquellos otros que tampoco tienen prejuicios acerca de él. O sea que Jesús, en este pasaje y la continuidad de lo que Marcos nos va presentando,
nos muestra cómo enfrentó su fracaso en Nazaret. Y me parece que esto es algo que tal vez puede enseñar a nuestra vida también, ¿sí? Porque si ustedes creen que el Jesús predicador fracasó, ¿será que yo puedo fracasar como predicador? Sí, ¿por qué no? Si Jesús fracasó, ¿por qué no? Si Jesús no pudo tener una buena relación con sus hermanas, sus hermanos y sus padres, porque no lo reconocieron, porque no le quisieron dar lugar a este nuevo estatus, ¿será que vos podrás tener una mala relación con tu hermana, tu hermano o tu papá? ¿O en algún punto de tu vida la relación se complique? ¿Y por qué no? Si a Jesús le pasó, ¿quiénes somos nosotros para que no nos pase? ¿Será que un pastor de una iglesia que trata de hacer crecer la iglesia y acompañarla fracasa en ese objetivo de vida y de servicio? Y sí, puede ser que sí. Si a Jesús le pasó, ¿por qué no a un pastor? ¿Por qué no a un equipo pastoral? ¿Será que un matrimonio puede fracasar? Y miren, las relaciones de los vínculos, si aprendemos de lo que le pasó a Jesús, puede ser que fallen, puede ser que se deterioren, puede ser que se rompan. Puede ser que fracase toda una denominación porque en un punto de la historia del pueblo en donde está, de la sociedad en donde está, no le encuentra vueltas a cómo articular el Evangelio, cómo presentar el Evangelio, porque se quedó allá por 100 años atrás, 50, y no entiende. ¿Puede ser que fracase una denominación y desaparezca? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Si Jesús fracasó en Nazaret, ¿por qué no puede pasar eso? Así que lo primero que tenemos que asumir es que el fracaso está entre nosotros, que las derrotas están entre nosotros y son parte de nuestra vida. Si fueron parte de la vida de Jesús, ¿por qué no de la tuya? ¿Por qué no de la mía? Asumir los fracasos. Y si es posible, discernir los fracasos, entender qué fue lo que no funcionó. Entender qué fue lo que no. Porque parte del asumir tiene que ver con esto. Che, ¿qué pasó? A ver, ¿qué me enseña esto? ¿Qué me dice de mí? ¿Qué me dice de los demás? ¿Qué me dice del mundo que me rodea? ¿Qué me dice de mi familia? ¿Qué me dice de mis expectativas de vida? ¿Qué me dice de las expectativas de vida de los demás? ¿Qué pasó? Discernir el fracaso. Entender la derrota. Es lo primero, lo que hizo Jesús. Segundo, tener una actitud proactiva a pesar del fracaso. No deprimirse y colgarse en la cama y paralizarse. Porque eso es lo que a veces nos pasa con el fracaso. Nos paraliza. Si no, me salió mal esta vez, no me animo más. No, seguir probando. Jesús siguió probando. Siguió predicando. A pesar de que en esa sinagoga de Nazaret, donde esperó lo mejor, donde fue para compartir el reino de Dios y dar salud, vida, a pesar de que le haya ido mal, siguió predicando. Tuvo una actitud proactiva. No se quedó, el fracaso no lo aprisionó. Entonces, segundo punto, seguir. Ser proactivo. Activarse. Emprender nuevamente. Una vez que discernimos el fracaso, seguir en actividad. Y tercero, buscar nuevas soluciones, cambiar de estrategia, cambiar de sentimientos, posicionarse frente a la realidad de otro modo, cambiar, reinventarse, renovarse, buscar por otro camino. Justamente Henry Ford, creador de los vehículos y un gran ingeniero mecánico, dice: el fracaso es la gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Brillante. Eso es no quedarse atrapado por el fracaso. Y otro pensador, Thomas Edison, a quien le debemos la energía eléctrica, tiene una frase parecida que dice: probé 10.000 alternativas que no funcionaron esta vez,
dice él, esta vez no funcionaron, pero probé 10.000 alternativas. Y tengo en mi haber la experiencia de haber probado 10.000 alternativas, porque las hice. Y él estaba orgulloso, dice, hasta ahora fracasaron todas, pero yo hice mis 10.000 alternativas. Yo las produje. Entonces sé que por este camino no hay que ir. Transformar los fracasos no en un fracasado, sino en una experiencia de vida. Creo que esa es la clave. Y esto es lo que nos enseña este pasaje y la actitud de Jesús en este pasaje y en las que vienen. No ser un fracasado, sino experimentar el fracaso y poder superarlo, obviamente con la ayuda del Señor. Obviamente, y aquí es donde nosotros creemos que hay como, además de uno poner su propia parte, una ayuda decisiva de Dios. Esto lo vemos así nosotros, ¿sí? O sea, obviamente que hay que poner de uno para superar los fracasos, ¿sí? Y colgado de la palmera no se superan los fracasos. De taquito no se superan los fracasos. Hay que poner de uno, hay que involucrarse con sus derrotas, hay que pensarlas, eso trae dolor, trae angustia, eso trae remordimiento, eso levanta cosas tal vez duras en nosotros, pero asumir el fracaso con la ayuda de Dios. Luego, seguir intentando con la ayuda de Dios, pidiendo al Señor que nos dé fuerza, además de las nuestras, que el Señor nos provea de fuerza. Y tercero, buscar nuevas alternativas, buscar nuevas estrategias, buscar nuevos caminos. ¿Quién dijo que todo está cerrado, perdido? ¿Quién dijo que no se puede hacer? Jesús no pensó así, después de su fracaso en Nazaret. Jesús supo asumir su fracaso de cara a Dios. Jesús supo pensar su derrota, discernirla. Jesús supo sobreponerse y seguir haciendo aquello para lo cual Él fue llamado. Y finalmente buscó otras estrategias. Me parece que este es un lindo ejemplo de vida en Jesús para nuestra vida, para nuestros fracasos, para nuestras derrotas. Una manera, yo diría, muy sana de poder posicionarnos frente a estas situaciones que uno nunca espera, que no son parte de las expectativas que tiene, pero que aparecen, que nos golpean, que nos atraviesan, que son parte indudable de nuestra vida. Y podemos contar con Dios frente a nuestras derrotas y frente a nuestros fracasos. Gracias, Jesús, por darnos este ejemplo. Amén.